Baruch Hashem. Gracias, Rab. Gracias a todos y el cabo sea para Hashem y para. Pueden tomar asiento. Cabo. Baruch Hashem, todavía estamos en Kol HaMoed de Pesach, así que ¿cuántos están contentos el día de hoy? Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Desde la comunidad de Raleigh Bet Torah les damos un saludo a todos los que nos escuchan y que Hashem Yitbaraj traiga la paz sobre todos ustedes, tanto los que nos ven como los que estamos aquí presentes. Vamos a seguir disfrutando de la porción de este día especial de Kol HaMoed. La festividad de Pesach está enfatizado en un elemento específico. Y ese elemento específico, aparte del Korban Pesach, tiene que ver con la matzah, lo que comemos diario. Se comen 7 días matzot, como declara la Torah. 7 días comerás panes sin levadura, desde el 15 hasta el 21 del primer mes, el mes de abril. Así es de que nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué surgió el comer matzah, los panes sin levadura? ¿Por qué se hace? ¿Cuál será la respuesta? ¿Por qué comemos matzah? En el nivel pshat, en el nivel literal de la Torah, dice porque los hijos de Israel salieron deprisa y no les alcanzó el tiempo para que la masa se leudara, y en el camino se hizo de esa manera, se tostó por el sol, adquirió esa forma de matzah, y así es como quedó el memorial. Pregunta: ¿acaso no tenían tiempo para que la masa se fermentara? ¿Cuánto tiempo dura que la masa se fermente? 18 minutos, dice Benjamín, 18 minutos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo duró cada plaga de Egipto? Algunas explicaciones dicen que duró una semana, otra explicación dice que duró un mes, inclusive hay otra explicación que duró más de un mes, cada plaga. En la plaga de la oscuridad, Hashem Yitbaraj ya había dicho: esta, la que viene, la última plaga, la muerte de los primogénitos, es la última. Y después ustedes van a salir. Es más, piden cada uno a sus vecinos alhajas y todo tipo de piedras preciosas y se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque el 15, en el día, saldrán de Egipto. Moisés ya les había advertido con mucho tiempo de anticipación que los hijos de Israel van a salir. Es más, el Korban Pesach se le dice el 10º del primer mes, el mes de abril. Agarrarán un cordero, comerán el cordero asado con hierbas amargas, con panes sin levadura, y luego el 15 van a salir. Y ya se había dicho con anticipación. Se comió el 14 entre las 2 tardes, para luego el 15. Tenían cuántas horas, por lo menos, si es que alguien se atrasó de no hornear su comida, su pan. Por lo menos tenían 12 horas con anticipación. ¿Qué es eso de recordar porque se salieron deprisa? Es la primera pregunta. No sé si han captado la pregunta. ¿Cuál es la razón del por qué? Si tuvieron mucho tiempo con anticipación. Ya la Torah me había dicho que tuvieron tanto tiempo. ¿Por qué entonces no les dio tiempo para que la masa se fermentara si apenas lleva 18 minutos? Pregunta número 2. Ok, si recordamos ese evento, ¿no sería suficiente con hacerlo un día?
Un día ya lo recordamos. Baruch Hashem, comieron matzot y maror, así como las hierbas amargas ya no se continúan, solamente excepto el primer día, así también fuera con la matzá. Con un día es suficiente, pero ¿por qué hacerlo por 7 días? Y además, como la cherry al pastel, la tercera pregunta, se dice que cuando comemos en la cena de Pesach nos reclinamos porque estamos libres, porque estamos comiendo comida de reyes, y como los reyes para comer se reclinan en la mesa, nosotros también comemos. Pero el pan que comemos es pan de ricos, es comida de reyes matzot. ¿Alguna vez han visto los grandes banquetes de los reyes y sus matzah ahí en la mesa? No vemos eso. La matzah es más comida de pobres que comida de ricos. Bien, así es de que bienvenidos, que este shiur lo dedico, además de la memoria de mi Señor Padre de bendita memoria, lo dedico también a nuestro querido hijo Yehiel, que aún en el calendario hebreo aún no ha llegado su tiempo de cumplir años, pero en el calendario secular de alguna manera ha llegado. Él es el 4 del mes de Iyar. Así es de que con la ayuda del Eterno, cuando llegamos en la parashá Tatziriah u Metzorah, es donde él realmente cumple sus años. Así es de que con la ayuda del Eterno, que Hashem lo bendiga, que crezca sano y salvo, y que la Torah del Eterno se impregne en su corazón. Así es de que vamos, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de Rabbeinu Yeshua, nuestro Mesías, con el permiso de nuestro querido Rab Dan Ben Abraham, y también con el permiso de nuestro querido Rab Meir, la Rabanit Ayelet y todos ustedes presentes, vamos a compartir esta extraordinaria porción. Como hemos dicho, ¿cuál es la razón de que se hace comer el pan? El pan matzot. Los jajamim llaman al pan de matzá como el pan de la fe. Algunos lo llaman como el pan de la aflicción y otros lo llaman el pan de la redención. Los tres son válidos. El pan de la aflicción recuerda la aflicción del pueblo de Israel que estaba en dura esclavitud en Egipto. Como está escrito, y los hijos de Israel no escucharon a Moisés por la dura servidumbre en la cual estaban oprimidos por el faraón. El pan de la redención, porque en el 15 del mes de Abib, los hijos de Israel finalmente fueron redimidos de la esclavitud que habían sufrido. Y por otro lado, el pan de la fe, el pan de la emuná, tiene que ver que los hijos de Israel experimentaron la promesa cumplida de Hashem para su tiempo. Ellos tenían ya parte de la ley oral que Hashem le había dicho a Abraham, sus ancestros, años atrás. Tus hijos estarán esclavizados en un país, pero después de 400 años, en otro lugar dice 420 años, después de ese tiempo saldrán libres y con muchas riquezas. Y en esta se ve cumpliendo esa promesa que Hashem le había dicho a Abraham. Pregunta: ¿por qué los hijos de Israel no creyeron a Moisés cuando Moisés les dio por primera vez esta noticia que vamos a salir hacia la redención, hacia la libertad? No creyeron por causa que no se había cumplido los 420 años, no se había cumplido el tiempo que Hashem había puesto. Entonces ellos ya tenían cierta Torah, cierta tradición de más o menos en qué fecha pudieran marcar el reloj y salir. Es algo similar como la fecha que hoy nosotros de alguna manera estamos en la expectativa. ¿De cuál? De la redención ahora, no solamente del pueblo de Israel de un lugar específico, sino de todos los 4 confines de la tierra. En donde hay algún hijo de Israel esparcido, de ahí Hashem los tomará y los llevará a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, es decir, la tierra de Israel.
y eso es un dato muy importante, los hijos de Israel para ese tiempo también tenían esa expectativa. Y el no creerle en Moisés no era porque no le creían a las palabras de Hashem, sino porque el tiempo todavía no había llegado. ¿Cuántas falsas profecías que se dieron en el pasado, que ya la revelación de Mashiach era inminente y no se ha cumplido? ¿Sí? Todavía estamos, ya hemos pasado más del 2000, 5785, y todavía no ha llegado ese cumplimiento de esa promesa. Pero nosotros hoy que estamos ya tan cerca, casi palpándolo, podemos asumir que ya nos queda muy poco tiempo para que eso llegue a suceder. Si estuviéramos en el año, al inicio del año 5000 del calendario hebreo, si alguien dijera ya se va a revelar Mashiach ben David, ¿lo creyéramos en su plenitud? Con la información que hoy tenemos, diríamos no. ¿Por qué? Porque hay un tiempo designado por el Eterno para que eso se lleve a cabo. En este concepto, los hijos de Israel no le creyeron a Moisés a primera vista, porque ¿cuántos tiempos ellos estaban contando? 210 años. Ahora bien, el Eterno le dijo que el pueblo de Israel estaría esclavizado ¿por cuántos años? Por 420 años. 420 años la esclavitud se enfatizaba no tanto en años en sí, sino en periodos de trabajo. ¿Cuál es el periodo de trabajo que nosotros tenemos? ¿Solamente las 12 horas de luz o también las 12 horas de tinieblas? Solamente las horas de luz que tenemos son tiempo de trabajar, y lo demás para descansar. Pero ¿qué nos dice la Torah? Que los egipcios maltrataron a los hijos de Israel y les hicieron trabajar tanto de día como de noche. Entonces haz de cuenta que ellos trabajaron doble jornada, y al trabajar día y noche por 210 años es como que se incrementó el tiempo por la cual tenían que estar. Es decir, ahí se cumplió los 420 años que Hashem le había dicho a Moshe. Dicho esto, cuando vieron que las cosas eran serias, y ahora vienen las plagas y todas las cosas que pasó en Egipto, ellos dijeron, ahora Moisés no nada más nos estaba diciendo así como un mensaje, sino que es verídico, pues estamos viendo cómo Hashem nos está sacando y está trayendo estas plagas sobre los egipcios. Entonces llega ahora el tiempo cuando Moisés va y les dice al pueblo: tomen para ustedes un cordero, lo harán de esta manera. ¿Y cómo van a comer el Corbán Pesach, el sacrificio de la Pascua? Lo comerán, dice, con ¿cómo se llama? Lo que usaba la túnica. Pero si una persona usaba una túnica, ¿podría correr esa persona? No podía caminar rápidamente. Todo lo que se hacía en el pasado, se agarraba la parte frontal de la túnica y se ponía al hombro, más o menos ceñir los lomos, ceñir vuestros lomos. Ceñir vuestros lomos tiene que ver, cuando se me ven acá, digamos que yo tengo mi túnica, ¿sí? Imaginatoria, ¿no? Entonces, por la túnica que tengo no puedo caminar mucho, se trata de tantos días en el desierto. Entonces, lo que tenía que hacer, se tenía que agarrar por la parte trasera y unirlo acá en la cintura, y ya quedaba como un tipo short. Entonces se ceñía y era así. Eso es el concepto, ceñir los lomos, listo para salir, y con el bastón en la mano, le dice Hashem. Ahora bien, cuando llega esta noticia, no todo el pueblo de Israel estaba en sintonía con las palabras de Moshe Rabbeinu. Sucede que el pueblo estaba dividido en dos grupos. La Torah ya me ha dicho que el pueblo de Israel se estaba dividido: uno, la expresión el pueblo de Israel; otro, los hijos de Israel. Algunos comentaristas dicen: ¿por qué el Creador dice, o la Torah dice, los hijos de Israel y luego el pueblo de Israel? Algunos dicen que esto está hablando al mismo grupo,
Pero en realidad, si nosotros vemos más con detalles, se trata de dos grupos dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel son aquella gente que no tenían tanta confianza en la veracidad de la promesa que de Hashem había dado. Los hijos de Israel tienen que ver con la gente que creían en la bondad del Eterno, en las promesas de Hashem. El pueblo de Israel fueron aquella gente que no le creyó a Moisés y se quejaron constantemente. De hecho, fueron ellos que hicieron el becerro de oro. La Torah dice que el pueblo que tú sacaste, nos dice los hijos de Israel que tú sacaste, pues los hijos de Israel no se contaminaron con la Abodá Zará, mas el pueblo que había sacado. En este sentido, el pueblo que no estaba con sintonía, no estaba sincronizado con las promesas que Hashem le había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob y concerniente a las 12 tribus, ellos dijeron: no creo que Dios nos vaya a sacar. Moisés está diciendo algunas promesas falsas, como dicen o hacen los políticos en la actualidad. Entonces, fueron ellos que no se alistaron. Fue ese grupo de gente que no se prepararon y lo dejaron todo hasta por último. Y cuando comieron el ceder de Pesaj, los hijos de Israel ya tenían todo alistado. Además que todo ya tenían empaquetado, la ropa, todo lo que tenían que llevar listo para el viaje. El otro grupo, llamado el pueblo de Israel, estaban esperando a ver si era verídico. Y esto fue más o menos como, muchas gracias, como cuando el Eterno le dijo a Noé que entrara en el arca. ¿Sí? Dice que Noé no entró hasta que vino torrenciales de lluvia. Hasta entonces Noé entró en el arca, pero mientras eso no pasaba, él todavía estaba afuera a ver si por lo menos calmara el agua. Por eso que los Sejabim dicen, especialmente el libro de Isaías dice, así como las lluvias de Noé o el diluvio de Noé. El profeta Isaías pone énfasis no el diluvio de Dios, sino el diluvio de Noé, como que si Noé fue el que causó que viniese el diluvio. Entonces, bueno, no vamos a hablar más de este tzadik, porque fue un buen tzadik en su generación, pero el Midrash dice, por causa de su estado pasivo, el no confiar plenamente en lo que Dios le había dicho, entonces eso fue causa del por qué también él no trabajó y le dijo a su generación. Entonces, fue algo similar con la parte del grupo del pueblo de Israel. Ellos no estaban del todo convencidos que Dios los iba a sacar el 15 de Nisan. Y cuando ya vieron que ya ahora sí Moisés les dijo, vámonos todos, ahí empezaron a listar sus masas y todo eso, y salieron nada más todos así apresurados. Algo similar como los ángeles llegaron en la noche y le dijeron, ¿sabes qué? Dios va a destruir este lugar. Sodoma, Gomorra, Alma, Cebollín van a ser destruidos. Vete al lugar de Zoar y ahí vas a construir una nueva vida. Pero dice que este hombre, Lot, hasta la mañana, los ángeles dicen que la apresuraban, le decían, apúrate, ya va a rayar al alba y tienes que apresurarte. Pregunta el Midrash, ¿por qué la indecisión de Lot? ¿Por qué Lot hasta casi al rayar el alba, no sé, como que no se quería ir? ¿Qué está pasando con él? ¿Sí? La respuesta dice que él decía, ¿qué cosa iré a llevar? Pensando, si llevo esto, me llevaré el mueble, o llevaré tal vez esta carpa, llevaré en tiempos modernos, ¿qué coche me voy a llevar? Me llevo el Mercedes-Benz, me llevo el Lamborghini, no sé qué cosa me voy a llevar, el Rolex, no sé, algo que tenía, como era un hombre multimillonario, no sabía qué llevar, y al final del día, en pensar en qué voy a llevar, ya el tiempo lo estaba premiando. Lo mismo para ese grupo del pueblo de Israel. Ellos dijeron, bueno, ya el tiempo me apremia, agarraron la masa como quiera y se fueron.
Entonces, cuando los Jajamim dicen que el matzá tiene que ver con el pan de la emuná, es para una lección importante. Para nosotros, al comer matzot, los 7 días, el primer mensaje que nos da la Torá no es tanto por recordarnos de la salida de Egipto, obviamente lo es, pero el mensaje enfático tiene que ver qué tan preparado estás en la redención que está en tu tiempo llegando. ¿Qué tan preparado estás? ¿Qué tan certero estás con las promesas de Hashem que encuentras en la Torá? ¿Qué tanto lo crees? Este pan se come para recordarnos al pueblo, al grupo del pueblo de Israel que no estaba tan preparado, que no tenía tanta confianza en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero a medias. No había algo concreto en su creencia. Y por eso que el pan representa cuánto tienes tú de creencia en Hashem, cuánto estás preparado. Dicen los Jajamim que cuando nosotros vamos a morir y estemos en el tribunal de Mashiach, una de las primeras preguntas que se nos van a preguntar es esta: ¿esperaste la redención con anhelo? ¿Anhelaste la redención? ¿Pusiste un tiempo en oración o en espera de la revelación de las promesas de Hashem en tu vida? ¿O te lo pasaste esperando, diciendo, bueno, como quiera, va a llegar porque va a llegar en el tiempo? Eso es un dato muy importante. De ahí que entonces el pan que comemos tiene que ver con la verdadera emuná que debe haber en nosotros, para no ser en el grupo del pueblo de Israel que estaba haciendo las cosas hasta por último, sino aquellos de los hijos de Israel que se prepararon con anticipación. Nosotros tenemos que estar en este grupo. ¿En qué grupo quieres estar? Va a depender de lo que tu preparación previamente. Y de ahí de que entonces la emuná, la fe, ¿en qué se basa la fe? ¿En qué se basa la fe? ¿Qué es la fe? El pan de la fe. ¿Qué es en sí la fe? Algunos ven la fe, la emuná, como algo teológico, ¿sí? Es decir, como que si la fe tiene que ver con un tipo de religión, ¿sí? Entonces, la fe algunos lo ven como algo abstracto, algo que no existe, algo para aquellos que no saben pensar, que no piensan mucho. La fe está bien, ¿sí? Pero para una persona intelectual, aparentemente la fe como que no le interesa. ¿Será la fe una forma de negar los hechos? ¿Será la fe una forma, de alguna manera, de camuflajear algún problema, alguna dificultad, algo en la cual te estás enfrentando? Y dice, no, voy a hacer como más o menos el síndrome del avestruz. Dice que el avestruz, cuando ve al enemigo y al león, aquello que lo estaba cazando, y él dice, pues no puede volar, ¿no? Lo que hace, según algunos, no lo he visto, pero según lo que han dicho, hace un agujerito rápido con sus patas y mete la cabeza, y como ahora no ve el peligro, dice, bueno, pues ya estoy a salvo. ¿Será la fe algo similar para escondernos de algo que viene? Y bueno, con la fe lo solventamos todo. ¿O qué es la fe en sí? La fe lo vemos por primera vez en la Parashat Yitro. Cuando los hijos de Israel pelean con Amalek, Amalek llega en el camino, y entonces Moisés no va a pelear contra Amalek, más se manda a Yehoshua bin Nun para que pelee esa guerra. Pero Moisés hace algo de alguna manera sorprendente. Levanta las manos al aire, y dice, cuando levanta las dos manos al aire,
el pueblo de Israel está ganando la guerra. Y como todos nos cansamos, cuando él se cansó y bajó la mano, ahora los amalecitas estaban ganando. Y entonces vieron Hur y Aharón lo que está pasando. Obviamente no quieren que los hijos de Israel pierdan. Tenemos que idear un plan. Vamos entonces, Hur, tú agarra una mano, la mano izquierda, y Aharón, yo voy a agarrar la mano derecha, y así mantendremos las manos de Moshe firmes. Y esta palabra firmes es donde, según los Ejamim, aparece por primera vez en la Torah la palabra emuná. En otras palabras, la palabra emuná, lo que se ha traducido fe, no es tanto una creencia, sino una firmeza, algo sólido, algo inmovible, como las manos de Moshe que quedaron fijos hacia el cielo. Entonces, más allá de una simple creencia, lo que es fe o emuná tiene que ver con una creencia, con una firmeza en lo que creo. Por eso que en este caso Maimónides puso los 13 principios. ¿Cuál es la introducción de los 13 principios? Anima a mí beemuná shelema. Yo creo con fe perfecta. Emuná shelema, con fe certero, con fe firme, con firmeza. ¿En qué creo yo? En algo firme, que Hashem es uno y único, que no se divide en fragmentos o en partes, que la profecía de Moshe es veraz, que la Torah no cambiará ni dejará de ser, que en el futuro los muertos resucitarán. No es algo que medio creo, no es algo que tal vez sucederá en el futuro, no es algo que así dijeron otros, sino es algo que yo creo con firmeza que va a suceder. Y una de esas cosas es de que Mashiach llegará. Es una firmeza, es un hecho, como dice nuestro Rab, it's a fact, es un hecho que eso va a suceder. Tarde o temprano, cuando llega el tiempo, también nosotros seremos redimidos. Y eso es lo que puso Maimónides. Yo creo con fe o con firmeza en lo que Hashem ha puesto en su sola potestad. Y así entonces, este pan, el matzah, nos recuerda, el pan ácimo, nos recuerda en lo firme que la persona, que nosotros, que tú y yo tenemos que estar en las promesas de Hashem. ¿Sabes? Cuando nosotros pasamos en alguna circunstancia en la vida y nos quejamos de ello, a pesar que la persona puede saber mucha Torah, pero la emuná tiene que ver no solamente con el saber, sino con lo firme en lo que creo. Y de ahí no cuenta el ver para creer, sino el creer para ver. Es decir, el estar firme en lo que yo creo para que luego se dé a manifestar. Y por eso que cuando una persona cree verazmente en las promesas de Hashem, entonces, ¿cuál es por qué ingrediente vivirá en su vida? ¿Pasará las cosas? Ya lo que dijo el profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá. Es decir, por su firmeza, su confianza en Hashem, que de lo que Hashem le manda es para su bien eterno, y que Hashem no quiere destruir a la persona, a una entidad o a un pueblo, sino que lejos de eso, Hashem lo que quiere es refinarlo, ayudarlo para que cambie de estatus. Entonces, con lo que me viene en la vida, debo de saber con firmeza que Hashem, más allá que algunos lo llaman mi amigo, más allá que algunos lo llaman mi juez, mi rey, más allá de todos esos títulos que tiene Hashem, aparte de todo eso, que es veraz también, es
mi Padre. Así como cada padre de familia no desea, Dios nos libre, la autodestrucción de sus hijos, cuánto más Hashem Yitbaraj, como dicen los sabios, como dice este pueblo, son mis hijos rebeldes. Ellos dicen, somos rebeldes, pero al final somos hijos. Algunos dicen que, por ejemplo, un hombre se puede divorciar de su pareja, y la mujer igual viceversa, ¿no? Puede haber mi ex pareja, pero nadie dice mi ex hijo, nadie dice mi ex padre. Por más malo que sea el padre que haya actuado, nadie se le pone la idea en decir es mi ex. ¿Alguna vez han escuchado eso? Mi ex padre, ¿por qué? Porque no existe. ¿Alguna vez un padre le han escuchado es mi ex hijo? Porque por más mal que se porte el hijo, siempre habrá un lugar en el corazón del padre. Por eso que Hashem Yitbaraj, más allá de todos sus títulos, el título con el cual nos apegamos a él es de padre. Por eso que Moshe, cuando se encuentra en la zarza, Dios le dice, he visto la opresión de mis hijos, mi primogénito, mi amado. Y como Mashiach es el portavoz del pueblo de Israel, también es porque lleva ese título, no porque sea unigénito y primogénito, sino porque es el título que le dio Hashem a todo el pueblo de Israel. Y como Mashiach le representa, por eso también lleva ese título de unigénito y mi primogénito, mi amado, en la cual mi alma tiene contentamiento. Ese es lo que, como Dios se expresa del pueblo de Israel, mis hijos. Y entonces, en este contexto, una vez nuestro Jajam, la paz sea con él, nos enseñó en una yeshiva de cómo es un acto de emuná shelema, de una fe auténtica entre la relación de un padre e hijo. Y él dice, una vez Nehama, su hija, que estaba todavía niña, ahorita ya está entrando a la adolescencia, dice, estaba en un lugar alto. Y entonces le dice, papá, agárrame, atrápame. Y él le dice, ¿confías en mí que te voy a atrapar? Sí. Dice la niña, tú atrápame. Y entonces, sin dudarlo, se tiró. ¿Por qué? Porque sabía que su papá no lo iba a defraudar, no se iba a hacer un lado y se iba a quebrar algún hueso, algo así, fracturar. ¿Por qué? Esa es la confianza que uno tiene para con Hashem. Otro ejemplo de emuná shelema es el sembrador. Cuando el agricultor siembra su semilla, ya hizo una parte, ahora tiene emuná shelema que Hashem hará lo que es suyo propio, de hacer que esa semilla germine. Si él no tuviera esa confianza en Hashem que su semilla algún día va a germinar, ¿para qué lo va a sembrar? Se va a tomar el tiempo de sembrar. Lo mismo sucede, la semilla, esa semilla para tener la emuná shelema tiene que ver, como dice el texto, la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Ahí se comienza la fe. El oír no de cualquier lugar, sino el oír de la palabra de Hashem. El tener conocimiento de Hashem son semillas de confianza que uno está metiendo en su neshama, en su alma, para cuando lleguen los momentos críticos de la vida, uno sabe que esa semilla de alguna manera o ya ha germinado o está a punto de germinar. Y por eso que entonces nació la frase célebre, Gam Su Letová, todo es para bien. ¿Por qué? Porque todos aquellos que confían en Hashem, todas las cosas les son para bien. Escucha esa frase de Rabban Shaul de Tarso, no dice algunas cosas, sino todas las cosas le es para bien. Y como todos sabemos, los regalos siempre vienen envueltos, también las cosas, el crecimiento viene envuelto en lo que llamamos problemas, circunstancias, cosas de la vida. Y Hashem lo que quiere es que tú de ahí abres
y veas el regalo que Hashem te está mandando. Y por eso que entonces, para salir a la libertad con Mashiach ben David, primero tiene que haber una redención interna. Y esta redención interna tiene que ver con la fe certera de las promesas que Hashem ha hecho en mi vida, que ha dicho en la Torah para mí. Quizás mi nombre no está ahí, quizás el nombre suyo no está ahí, pero cuando Moisés oraba a Hashem, ¿a qué él echaba mano? A las promesas que Hashem había dicho previamente. Acuérdate de lo que le dijiste a tus siervos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Acuérdate, yo confío en ti, no puede ser que en ti haya sombra de variación o algún cambio. ¿Y qué creen? Que Dios también tiene emuná shelema. Dios también tiene una convicción, una fe certera, no en las promesas que Él hace, sino en las cosas que tú y yo podemos lograr. ¿Qué padre le dice a su hijo: yo medio creo que vas a alcanzar el éxito, yo medio creo que vas a ser próspero en la vida? Todos deseamos que nuestros hijos lleguen más grandes que nosotros. Todos nosotros deseamos que nuestros hijos aspiran a lo grande y que vean cosas más allá que nosotros tal vez ni siquiera pudimos vislumbrar. Todos nosotros queremos que nuestros hijos sean los mejores en el campo que ellos eligen ser. Lo mismo Hashem cree en nosotros, tiene esa firmeza que tú y yo podemos hacer que la redención tome lugar en nuestra generación, si así nosotros nos ponemos a trabajar y nos alineamos con esto. Y para poner un ejemplo de esto, lo que estamos diciendo, debemos de entender que el mundo en el cual estamos viviendo es un mundo que aparentemente Dios no existe. Aparentemente todas las cosas pasan al azar. Aparentemente la gente ya dice es obra del destino, es la suerte, es la casualidad. ¿Por qué? Porque piensan que no es obra de Dios de las cosas que suceden en la vida. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán en un inicio, cuando dice: no comerás el árbol del fruto, en donde el conocimiento del bien y del mal está mezclado, donde no se sabe con certeza qué es lo que puede pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque el bien y el mal ya van a estar mezclados. Entonces, para que el hombre pueda saber que ese acto viene de Hashem, tiene que saber intelectualmente, tiene que saber diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Y eso es lo que nos decimos: bendito es aquel que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Uno es bendito es Hashem, pero uno también, la segunda explicación es: bendito la persona que hace distinción entre lo sagrado y lo profano. Es decir, bendito aquel que comió sin levadura y supo distinguir entre la levadura y lo que es, lo sin levadura. Bendito aquel, porque ahora ya pasamos. Bendito aquel que en cada acción que hace sabe distinguir entre lo sagrado y lo profano, y así no habrá un ápice de error, un margen de error en su decisión. Aunque todos somos mortales y todos tenemos y cometemos margen de error, pero entre lo más posible reducirlo es mucho mejor. Entonces, la palabra emuná es la misma raíz de la palabra amén. Y amén es algo que uno afirma. Por eso cuando uno dice amén, ¿qué es amén? Así es una afirmación, no es algo que uno dice creo que así es, o es algo parecido, o sino uno da una afirmación y dice así es, amén. ¿Sí? Entonces, amén, su valor gemátrico es 91.
Y 91 son los dos nombres de Dios que ya conocemos. Este concepto ya lo hemos explicado muchas veces, que nomás quiero recordar para traer el concepto de Emuná. Los dos nombres de Dios, que es Amonai, 65, y Yud-Kei-Vav-Kei, que es 26. Son 65 más 26 te da un total de 91. Entonces, Amonai, que es el Din, tiene que ver con el mundo físico. Y eso contesta nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos va a contestar con lo que vamos a decir. Es como una introducción del por qué comemos 7 días matzá. La primera ya lo hemos explicado. ¿Por qué recordamos? Recordamos a aquellos que no tuvieron emuná en las promesas de Hashem. Lo segundo es de que, como dijimos, emuná tiene su valor gemátrico 91, tiene que ver con los dos nombres de Hashem que conocemos, Amonai, Adonai, Yud-Kei-Vav-Kei, el nombre sagrado, el tetragramatón de 26. Amonai tiene que ver con el plano físico, lo que conocemos como Malhut, lo que tocamos, lo que vemos, nuestro mundo. Y Yud-Kei-Vav-Kei tiene que ver con los Mohim, con el intelecto, con Keter, Jochma y Binah. Eso es lo que es Adonai. Entonces, para traer a Adonai, ¿a cómo se llama? A Malhut. Para traer a Yud-Kei-Vav-Kei, a Adonai, a Malhut, ¿qué es el lazo que une el uno para con el otro? El lazo que une es justamente Emuná. La Emuná es la manifestación de Dios en este mundo físico, en donde aparentemente Dios no está. Por eso que hay un dicho que dice: la fe mueve montañas. Este dicho obviamente es sacado por las palabras de Rabbeinu Yeshua, que dice: si tuvieras fe, emuná, tan pequeño como la semilla de mostaza, ¿qué va a suceder en tu vida? Vas a ver milagros que hasta tú te vas a sorprender. ¿Cómo es posible que una montaña se puede mover? ¿Cómo es posible? Es más fácil que se haga otras cosas a que una montaña tú le digas y a la voz del mando de tu voz se mueve instantáneamente, como las palabras de Eliyahu Hanaví. Todavía él estaba diciendo cuando se materializaban las cosas. Rabbeinu Yeshua nos dice que si tú tienes una emuná, aunque sea como el tamaño de la semilla de mostaza. ¿Por qué puso el énfasis en la mostaza? Porque Rabbeinu Yeshua dice que es la semilla muy pequeña, pero cuando crece llega a ser el árbol más grande, más frondoso, donde las aves del cielo vienen a anidarse. La emuná se puede trabajar con lo más pequeño posible y luego lo puedes incrementar hasta que te unes uno con Hashem, al punto que un simple mortal le dijo al sol: detente. ¿Qué cree que hizo el sol? ¿Por cuánto tiempo se detuvo el sol? Se detuvo por varias horas. Imagínese, usted va a trabajar y por alguna X razón se le hizo tarde para hacer las cosas de Shabbat, y le diga al sol: ¿ni sabe qué? Quiero que te detengas media hora, que es lo que me lleva para hacer lo que estoy haciendo y terminar mis cosas para cumplir el Shabbat como debe de ser. Y eso se llega a materializar. ¿Cómo será posible que un mortal haga eso? Y si nosotros vemos eso con lupa, debemos de entender que todo el cosmos está como engranaje. ¿Han visto los relojes de cuerda que tienen muchos engranajes, tanto grandes como pequeños? Mueves una sola rueda, se movió todo. Al parar el sol, ¿sabe qué hizo? No solamente el sol se paró,
sino toda la creación. Toda la creación quedó en stand-by, en pausa. Imagínense, por la voz de un simple mortal. Eso para indicarnos cuán grande puede ser la fuerza de tu voz. ¿Por qué? Porque la voz son las palabras del alma. Todo lo que los 5 componentes que componen el alma, nefesh, neshama del hombre, está enfatizado en la voz. Por eso que justamente cuando el hombre Yoshua bin Nun le dice al sol para, paró. Entonces, cuando una persona llega a ese punto en su vida, en una firmeza, es porque se ha unido con el mundo espiritual. Por eso dice Rabban Shaul: tened vuestros ojos puestos en las cosas de arriba. ¿Qué significa tener vuestros ojos puestos en las cosas de arriba? No significa que todo el tiempo usted mira arriba y caminando. Si se va a tropezar si hace eso, ¿sí? Lo que significa es de que tienes que estar conectado en el mundo espiritual. Cuando tú estás con el mundo, conectado con el mundo espiritual, con el mundo del uno, no va a haber diablos, no va a haber tropiezos o algo en la cual te hicieron aparentemente pecar. No es que yo pequé porque fulano, no es que yo pequé porque mengano, no es que esto y que por el otro. Así le echamos, es normal de echar la culpa al otro. Desde el principio hicieron nuestros padres así. Entonces la gente, cuando ya no tiene que culpar, ¿sabe quién lo hace? Es que el diablo. Es que el diablo, ¿sí? Y sabe, en las religiones que no conocen Torah, en sus lugares de reunión es donde está el diablo. Donde va caminando el diablo no está, porque donde lo quieren sacar es en su lugar de reunión. Pero una persona que está conectado con el uno, ya no ve dualidad, ya no ve problema, ya no ve que el compañero le gritó, ya no ve que el patrón le dijo groserías, ya no ve que el otro le hizo bullying, ya no ve que el otro le quitó el honor. ¿Por qué? Porque está conectado con el uno, ya no anda en lo dual, vive en el mundo dual, pero conectado con el uno, donde ya no ve problemas. ¿Por qué? Porque lo tiene claro. Ese es emuná shelema. Entonces, la emuná conecta Yud Kei Vav Kei con Amonai en el mundo del din. Eso lo endulza y así la persona vive tranquila. Así es como se manifiesta Dios en su vida. Así es como se ven milagros en su vida. ¿Por qué? Porque tiene la firmeza en Hashem. Esa era la firmeza que tenía Rabbeinu Yeshua en sus días. Esa era la confianza que tenía Rabbeinu Yeshua en sus días. De tal manera que sus palabras fueron a sus discípulos para ese momento, a sus primeros discípulos, les dijo, o nos dice a nosotros: tened emuná en Hashem, y todo lo que pidieres a Hashem en mi nombre, teniendo emuná, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a materializar en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes esa confianza plena en las promesas que Hashem ha dado en su sagrada Torah. Y eso es algo muy importante. Y de ahí de que, ¿cuál problema? ¿Cuál enfermedad? ¿Cuál me despidieron? ¿Cuál me dejaron? ¿Cuál estoy solo? ¿Qué soledad? ¿Qué la gente dice hoy? El problema de esta generación Z es el problema de la autoestima. Le dicen una cosa y ya se desmoronó su ser interior, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene ese acercamiento en Hashem. La espiritualidad, dice nuestro querido Jajam, en una yeshiva nos enseñó más o menos de una persona que va a un psicólogo. Normalmente una persona que tiene algún problema dice: yo voy a ir al psicólogo, voy a desahogarme por ahí. Entonces, o voy a ir a terapia.
Dice el Jajam, hizo esta comparación. Hay dos barcos. Hay un barco que se está hundiendo y hay otro que va normal. No se está hundiendo, para nada. En el barco donde se está hundiendo y tarde o temprano va a colapsar, porque es natural que cuando un barco empieza a hundirse va a terminar como ya todos vieron el Titanic. En ese barco van todos los seres humanos. Ahí va el psicólogo también. Ahí va el terapeuta. Ahí van todos. ¿Por qué? Porque el psicólogo también tiene problemas. El terapeuta también los tiene. Si no, peor que aquel que va a consejería. ¿Sí? ¿Sí? Porque nosotros vemos a la persona, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué problemas tiene? Cuéntame, pero no sabe qué problema también tiene esa persona. No sabe si también, como alguien dijo en el consultorio del doctor, dice no fumar, y el doctor a cada rato sale en su break a fumar su cigarro. ¿Sí? Entonces, normalmente es así. ¿Sí? Entonces, en ese barco en donde se está hundiendo y tarde o temprano se va a hundir, es el barco donde están todos los seres humanos. Y el otro barco donde está sereno, ese barco se llama emuná. Ese barco se llama espiritualidad. Ahí donde está Hashem. Entonces, ¿qué prefieres? Se está hundiendo el barco. Le vas a decir al otro, ¿sabes qué? Ayúdame, pero igual se está hundiendo. O mejor le dices al otro barco que está allá, hey, fulano, tírame una soga ahí o algo, y quiero zarpar a ese barco. ¿Cuál será lo más inteligente decisión que tomar? Es la espiritualidad. Porque sabes que ahí no te vas a hundir. Sabes que ahí estás seguro. En las manos de Hashem estás seguro. Porque Él, más que el terapeuta, más que lo que dije anterior, el psicólogo, más que Él que sabe armar los problemas psicológicos, Hashem te formó. Él sabe qué es lo importante, lo que tú necesitas para este momento. Él sabe tu situación. Él conoce, Él te formó. No eres un invento, no eres algo que Dios dijo, a ver, lo voy a hacer este hombre, a ver si funciona. No eres un experimento de Dios. Eres un ser humano creado a imagen y semejanza de Hashem. Por lo tanto, si nosotros nos aferramos a Él, sabemos que nuestro barco va a zarpar seguro, sano y salvo al otro lado. Por eso las palabras de David Amelech dijo, cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Saben por qué? Porque no es que fui al psicólogo, por eso no voy a temer. No, es porque mi confianza está en Hashem. Porque Hashem está mi confianza, su vara, el din, y su callado, el rajamín, me conforta, me trae paz a mi alma. ¿Por qué? Porque estoy conectado con el uno. Estoy conectado no solamente con mi jefe, con mi patrón, con mi rey, mas con mi Padre, que me ama tanto y quiere lo mejor para mí. ¿Cuánto creen en las palabras de David Amelech? Amén. Démosle un fuerte aplauso a Hashem. Y que tengamos todos esta inmunidad, esta firmeza en las promesas de Hashem. Por eso que más allá de saber la Torah, tenemos que tener ciertos textos claves para momentos importantes en nuestra vida. ¿Sí? Hay algo en la cual nosotros tenemos que anclarnos. Más allá de la sefirot y de tantas cosas intelectuales que uno puede llegar a tener, en el plano físico uno debe tener algo con la cual anclarse. Y eso es justamente por qué comemos matzah 7 días. 7 días tiene que ver el servicio a Hashem con algo simple. ¿Sí? La matzah, el pan sin levadura, cualquier persona lo puede hacer. Es algo rápido. En menos de 18 minutos usted ya tiene su pan sin levadura. Es algo instantáneo. Servir a Hashem con firmeza
estos 7 días tiene que ver la estadía del hombre en esta tierra, en el plano físico. Servir a Hashem con alegría, pero con sencillez, con simpleza, como nos enseñó Rabbeinu Yeshua y también el Baal Shem Tov en su generación. Rabbeinu Yeshua nunca basa en sus enseñanzas. Obviamente está codificada muchas cosas, las sefirot y tantas cosas están ahí, pero él trató de bajar la Torah lo más simple posible, que la persona que no sabía Torah podía entender, pudiese entender. Y por eso que se hizo viral en sus días, ¿sí? Todo el mundo decía, oye, este jajam no enseña como los demás, porque a los demás les gusta regañar, les gusta alzar la voz y que no sé qué tanta cosa, pero este señor no. Dice, un sembrador se fue a sembrar y regó la semilla. Uno cayó en el pedregal, otro cayó debajo de ¿cómo se llama? De los espinos, otro cayó en el camino y otro cayó en buena tierra. ¿Qué agricultor no va a entender eso? ¿Sí? Un padre tenía 2 hijos, el uno se fue y el otro se quedó. Obviamente está haciendo mashalot según la Torah, pero su enseñanza era tan simple, tan verídico, como dijimos, no necesitábamos estudio no necesitamos tanta yeshiva, tanta cosa para entender las enseñanzas, los dichos de Rabbeinu Yeshua. Es tan simple que un niño lo puede entender. Sí, de hecho, por eso cuando de niño yo estudié mucho las enseñanzas de Rabbeinu Yeshua, siempre ahí me las pasaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy literal, muy simple, muy pesado. Y por eso que el hametz tiene que ver, el matzah tiene que ver con la simpleza. Y por eso que nosotros tenemos que trabajar en lo que se conoce como las 7 sefirot tienen un nombre. Seirampin. Tenemos que trabajar con Seirampin, las 7 midot. Y luego para después centrarnos en el mundo de Binay, los mojim. Porque la Torah, ¿en dónde está la Torah? La Torah su raíz espiritual de la Torah no está en Amonai, sino está en Yud Kei Vav Kei. Está en el mojim, el intelecto. Por eso que no comenzamos la redención y contando Sefirat HaOmer, transportándonos a un camino, a un destino, para luego llegar a Shavuot. Y en Shavuot se entregó la Torah. Y en Shavuot, ¿cuál era el sacrificio que se llevaba en el templo? ¿Panes sin levadura o panes con levadura? Sin levadura. Panes con levadura. Con levadura. Porque ahí es donde nosotros habremos crecido y llegado a la estatura de ese varón perfecto, a donde pudimos haber llegado en este plano físico. Es decir, si tú pones una matzá y un jala al lado, le pudieras decir al matzá, ¿sabes qué? ¿Sabes? ¿Quieres saber tu futuro? Te voy a traer un pan jala. Este puede ser tú en el futuro. Le puedes decir al matzá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es más delicioso? ¿El pan sin levadura o ya el pan con levadura? El pan leudado. El pan leudado. Por eso que cuando nosotros entramos en lo más intrínseco de la Torah, lo disfrutamos y el olor de la Torah lo olemos cuando entramos al Pardes, cuando entramos al recóndito de ella, cuando abrimos la Torah y no solamente nos quedamos con el pshat de la Torah del texto, sino abrimos. Y ahí es donde nosotros nos deleitamos, no solamente con el aroma, sino también con esta delicia. Obviamente el alma se deleita con todo esto. Y por eso que Javerim, con la ayuda del Eterno, que Hashem Yitbaraj expande nuestra conciencia para poder comprender esto. Y así que entonces comemos estos 7 días, o se comió estos 7 días, los panes sin levadura, para indicarnos que tenemos 7 fuerzas espirituales en la cual tenemos que trabajar, aludiendo también a la estadía del hombre en esta tierra. 7
milenios. Servir a Hashem con alegría, pero también con humildad. ¿Por qué se come la matzá supuestamente en comida de reyes y nos reclinamos como los reyes, pero comiendo comida de pobres? Para que no se nos sube el ego, para indicarnos que eres rey, sí, pero debes de también servir con humildad, porque por encima de ti tienes el Rey de Reyes y Señor de Señores, que le tienes que rendir cuenta. Un rey que es puesto por otro no es superior, siempre le tiene que hacer ishtahabá, ¿sí? Digamos que el presidente Donald Trump me hiciera rey, me hiciera presidente en este lugar, ¿sí? Entonces, y no porque me hizo presidente en algún área, ahora yo me voy a sublevar y creerme ya superior a él. Somos hijos de rey, somos reyes también de la creación, pero debemos de saber que sobre nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que aún en este banquete de gala tan especial, debemos de trabajar con nuestra humildad y no creernos mucho. Y por eso, como dice David Amelech, servir a Hashem con alegría. Porque ¿cuál es lo que acepta Hashem al final del día? Dice, un corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás. Y no se refiere de a un pobre en sí. Un rey, el propio presidente, lo vimos en el COVID. Presidentes dijeron, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer oración. Lo dijeron públicamente. Y también como lo hicieron los de Nínive. Un rey puede tener la corona, pero entregarse a Hashem con un corazón contrito y humillado. Y es lo que nosotros tenemos que tener en todo este tiempo del Sefirat HaOmer, hasta llegar a la cúspide y recibir la sagrada Torah de Hashem Yitbaraj. Que Hashem nos ayude y nos bendiga, y que nosotros también podamos tener emunat Hashem, emunat Shelema, así como lo hizo Miriam. Con esto voy a terminar lo que hizo Miriam. Increíble. Siempre cuando pasamos en la festividad de Pesach, siempre me recuerdo de lo que hizo Miriam a Neviá. ¿Qué es lo que hizo Miriam cuando salieron? Dice que Miriam salió con los panderos y cantaron a Hashem con las panderetas. Miriam y las mujeres también le acompañaron. Ok, aquí yo creo que todos nos hemos movido del lugar. Sí, por lo menos nuestro querido Raúl se vino. Y nosotros, cuando nos movemos del lugar, llevamos todo. Y en eso metamos en las cajas, en bolsas y en cuantas cosas, metemos todas nuestras pertenencias y nos movemos. Si sabemos dónde dejamos el set del Kiddush para Shabbat, es una alegría tremenda. Pero en todo lo que llevaba Miriam, ¿cómo es que sabía dónde llevaba el pandero? Vamos a cantar así y vamos a desempacar aquí donde dejé el mentado pandero. ¿Dónde será? ¿Será en esta canasta? ¿Será en esta bolsa? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? No creo que lo traje. No. Miriam, ella se anticipó. Ella sabía, ella era una mujer que estaba conectada con Hashem y sabía que en el transcurso del tiempo Dios les iba a hacer milagros más de lo que había pasado en ese tiempo. Y se preparó y les dijo a las mujeres: quienes están conmigo, prepárense también, porque llegará el momento. De este armamento lo vamos a usar, de este instrumento lo vamos a utilizar, porque va a llegar algo, no sé qué, pero veo en el futuro que Hashem nos va a librar con tantas cosas. Y se anticipó, y cuando llegó el momento, ya no tuvo que buscar en dónde tendré las cosas y todo eso. Las mujeres tampoco, lo tenían ya a la mano, estaban preparados. Así es una persona que tiene emuná. Sabe que la salvación está a la puerta de la esquina. Sabe que si le cerraron una puerta, Hashem Yitbaraj hará que otras, no solamente otras, sino otras posibilidades se van a abrir mejor que la anterior. Que Hashem nos ayude y que todos podamos salir a la libertad y recibir
Torah Kedushá prontamente y que la Torah de Hashem esté en nuestros corazones. Shalom, shalom y Shavuot.